Estar preparados frente a la llamada tercera ola es estar también debidamente informados. Yo considero que los peruanos recibimos demasiada información y a veces no tan puntual ni tan claramente explicada. Hemos puesto en valor el buen ojo y el anticipo de reportajes como el realizado por Beto Asaber en Willax TV respecto, por ejemplo, a la escasa eficacia de la vacuna Sinopharm. Pero ahora tenemos que vernos obligados a mirar hacia futuro y, por lo tanto, recurrir a expertos, especialistas que conocen a profundidad el tema. Estamos enlazados por la vía telefónica con el doctor Walter Navarro. Él ha sido director ejecutivo de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y al mismo tiempo está optando un doctorado en políticas públicas, precisamente sobre los aspectos sanitarios. Queremos recoger de una persona no solamente muy acreditada dentro del gremio médico nacional por su especialidad, respecto incluso a las personas quemadas. Él desarrolló en Argentina sus estudios sobre el impacto que le causa a veces a muchos seres humanos estar sometidos a altas temperaturas y tener que verse obligados a una cirugía especial, pero al mismo tiempo también toda la implicancia que tienen, repito, en el aspecto de las políticas públicas, temas como lo del COVID. Doctor Navarro, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias, César Campos, por invitarme a tu programa y, bueno, presto a contestar las preguntas al respecto del tema de la pandemia y de la salud en general, ¿no? En efecto, doctor Navarro. Hablemos de la pandemia, sino de las enfermedades que no están siendo atendidas adecuadamente producto de esta pandemia, ¿no? Y no atender de manera adecuada el primer nivel de atención. Ese es el aspecto que incluso hemos pasado. No sé qué opinión tenga usted sobre lo que hemos venido comentando en estas últimas horas respecto a lo que el gremio médico está protestando, la poca eficacia de la vacuna Sinopharm, la cantidad de muertos que han habido entre los médicos, a qué se ha debido y la necesidad de verse obligados a recurrir a la vacuna Pfizer para poder sentirse algo mejor, algo más protegido respecto al COVID-19. Bueno, César, acá tenemos que hablar varias cosas. En principio, el 11 de marzo, como bien sabemos todos, la Organización Mundial de la Salud caracterizó al COVID-19 como una pandemia y el Perú días después lanzó su emergencia sanitaria y cerró los aeropuertos del mundo. A partir de ese momento hemos tenido una increyendo en la cantidad de pacientes que han presentado esta enfermedad y tenemos el triste récord de ser el país con mayor cantidad de muertos a nivel por 100.000 habitantes. El problema son varios. En principio, cuando hablamos de por qué en el Perú no ha funcionado o los médicos se han contagiado o ha habido una gran mortalidad entre los médicos, tenemos que hablar de, en principio, las variantes y de la vacunación y el otro tema que se asocia a ellos, que es lo que se habla de la inmunidad colectiva. Así es. En diciembre del 2020 se detectó la variante Delta. Esta variante Delta en la India ha generado en estos momentos está en 100 países del mundo. Está en Inglaterra, resulta que es la variante que ha contaminado al 90% de la población. Entonces, el problema es que acá hemos tenido otra variante que es la variante Lambda, que es la variante peruana. Suponemos que puede venir la variante Delta o pudiera mutar y cambiar y generar otra tercera ola. Entonces, el tema de la inmunidad que tanto se hablaba, se maneja de una manera muy se dice de manera muy rápida. ¿Qué cosa es la inmunidad de rebaño? Significa el equilibrio entre la vacunación y entre la gente que se infecte y encuentre esa inmunidad natural. Lamentablemente, la inmunidad natural de las personas que se infectan es de muy poco tiempo, no se sabe además en cada variante cómo es, y la inmunidad de las vacunas es justamente para las primeras variantes que se generaron, que eran la variante alfa fue la primera, luego han aparecido otras. Entonces el tema es que acá se tiene que hacer una vigilancia genómica en la población para saber
qué virus, qué variante se está presentando, y hacer estudios serológicos para que la población, cómo están sus anticuerpos, que es el otro término y el otro tema importante, cuánta gente tiene anticuerpos y puede resistir a estas variantes. Se tendría que hacer, sobre todo en los trabajadores médicos, este estudio de las variantes y estos anticuerpos para saber cómo responden o cómo han respondido con el estudio de Sinopharm. ¿Y qué conoce usted, doctor Navarro, dentro de su experiencia y su especialidad y el contacto que tiene con las autoridades? ¿Se están realizando esos estudios? ¿Nos estamos anticipando a los efectos de estas variables que se presentan? Bueno, acá sí se están haciendo estudios de las variantes. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Salud sé que está haciendo estos estudios. No sabemos en qué cantidad, no son muchos los estudios que hacen, pero los están haciendo. Pero además de eso se tiene que hacer un estudio a nivel de población y en los trabajadores de la salud para saber cómo han respondido con anticuerpos en relación a las vacunas. Usted ha mencionado que hay un estudio de la San Martín, del doctor Pareja, que justamente hablaba que la inmunidad que se ha conseguido no es adecuada entre los trabajadores, por lo tanto, en los trabajadores de salud, por lo tanto, cada caso y cada país es diferente. El ministro de Salud dijo ayer que él ha consultado a la FDA o a entidades del extranjero para ver si se puede colocar. Yo creo que esa es una decisión de cada país. Las autoridades y los investigadores de cada país tienen que evaluar cómo se presentan estas variantes y cómo van afectando a la población, sobre todo a los trabajadores de la salud, que son los más expuestos y que son los soldados que van a trabajar. También se ha visto que en el Perú han muerto más de 400 médicos productos del COVID en general. No hablemos del personal de salud, enfermeras y personal técnico, que han muerto muchos. En mi hospital Loaiza han muerto muchos profesionales, lamentablemente con un buen nivel, y que lamentablemente esa expertise se ha perdido. Ahora, muchas personas con legítima razón tienen temor de que frente a un cambio de gobierno puedan a lo mejor también variar las políticas públicas al respecto. Usted nos ha manifestado que el Instituto Nacional de Salud promueve, por ejemplo, estudios que estarían en la línea correcta de verificar la manera en que se está produciendo la inmunidad, o en todo caso cuando esta no se está produciendo también pese a la inoculación de las dosis de vacunas. ¿Qué riesgos tenemos de que un próximo gobierno, sea el quien sea, no quiero hablar de política, de quién sea el quien sea, pueda alterar esta línea y de repente ser una escobita nueva que nos conduzca a una situación como la que padecimos bajo el lagarto Martín Vizcarra Cornejo? Bueno, yo espero que quien gane incorpore a los expertos, a todos los expertos en el tema de la salud, porque el tema de la salud es un tema transversal, no es un tema político. Lamentablemente interviene el tema político en algunos momentos, pero creo que no es un tema político. Si se manejó políticamente en el gobierno de Vizcarra fue un gravísimo error, pero creo que en estos momentos quien asuma la presidencia debe convocar a todos los expertos para poder manejar de manera adecuada este tema. Pero regresando al tema de la vacuna, de la tercera dosis, es cierto, los laboratorios en el mundo, Pfizer, AstraZeneca, etcétera, Moderna, han pedido esta tercera dosis, sobre todo Pfizer, y están en evaluación. Pero como le digo, esto es en Estados Unidos y ellos han considerado y consideran que la variante Delta no es tan protectiva o no se protege con estas vacunas. Hay estudios como por ejemplo el de Israel, donde dicen que la protección que se da baja solamente al 60% con las dos vacunas de Pfizer. Entonces no sabemos cómo podría responder en Perú, porque esos son estudios que se hacen en otros países. Comparativamente, el estudio que se hizo en Inglaterra revelaba 70-80%. Otro estudio que se hizo en Sudáfrica revelaba otra, o sea, los estudios muestran diversas respuestas dependiendo de cada país, dependiendo de la genética, me imagino, del tema étnico, etcétera, de muchos factores. Por lo tanto, no podemos decir y categóricamente decir que no lo vamos a hacer porque en otros países no lo están haciendo. Yo creo que es importante evaluar esa posibilidad y sobre todo ante la evidencia de que los
profesionales de la salud se están exponiendo, están muriendo, yo creo que es importante evaluar esta necesidad y este hecho. Hay otras experiencias que están pasando con respecto al tema de las vacunas. Hay otras propuestas que se están haciendo. Por ejemplo, la primera ministra o presidenta del gobierno alemán, Merkel, se ha vacunado con 2 vacunas diferentes y están haciendo ahora una combinación de vacunas justamente para conseguir una respuesta inmunitaria más potente. Entonces, son todos estudios que se están haciendo justamente para conseguir que la inmunidad sea mejor en las personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente este virus no está generando una inmunidad permanente, sino por el contrario, es transitoria. Hasta ahora no se saben los estudios cuánto duraría la inmunidad en las personas con las 2 vacunas. Es importantísimo vacunar, pero no se sabe. Por eso también se está planteando, tanto en Europa como en Estados Unidos, la obligatoriedad de la vacunación como un derecho solidario versus el derecho de la libertad de algunos que dicen acá que no me vacuno porque creo que me van a poner un chip, etcétera. Yo creo que es una obligación de todos, niños y adultos, porque también ahí hay otro estudio en Canadá que ha demostrado que han hecho un estudio de 0 prevalencia y los niños y los adolescentes han dado mayores índices de estar con infecciones no presentes, sino simplemente con que han tenido probablemente el contacto y han hecho la 0 prevalencia en niños y adolescentes. Por lo tanto, ellos podrían ser también transmisores del virus. Y ahora que comienza la edad escolar, o la época escolar, hay que ver cómo se va a manejar el tema de si van a ir o no van a ir al colegio los niños, si tendrían que vacunarse todos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Walter Navarro, ha sido usted muy claro. Entonces, atentos a todo este seguimiento, esta investigación tan importante. No bajar la guardia no significa solamente ponerse la mascarilla, lavarse las manos, mantener el distanciamiento, sino, como lo ha subrayado el doctor Walter Navarro, un experto en políticas públicas, hay necesidad de que la investigación, el seguimiento de los casos para determinar el grado de inmunidad que alcanzamos frente a las distintas vacunas se esté logrando. Ha mencionado el caso de Alemania, justamente una persona de ese país me decía hace poco, y lo ha aludido de alguna forma el doctor Navarro como una necesidad, una urgencia, que el 90% de los casos que se están dando en Alemania de gravedad en el COVID lo tienen los migrantes, la gente sobre todo de Turquía, los sirios, que ustedes saben, Siria está en una guerra brutal interna, han creado en Europa un problema migratorio muy grande. Bueno, el 90% de las personas que están detectadas en Alemania como contagiadas son esos migrantes. Entonces sí, pues hay un componente étnico y también un componente de costumbre para que las personas de determinados países a veces canalizan ese contagio y no adquieren la inmunidad por su propia forma de proceder. Evidentemente, pues el mundo árabe, por algo se dice, algárabe, viene la palabra de algarabía, viene la palabra del algárabe, el algárabe vendría a ser una persona pues emotiva, emocional, que le gusta la aglomeración. Ustedes ven siempre cuando en el mundo árabe protestan, se reúnen mucho más cerquita de lo que nos reunimos acá en el Perú. En fin, hay factores en efecto que hay que estudiar a profundidad, y eso es lo que también está ocurriendo en Alemania. Bien. Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,